Bueno, pues desde la primera semana dijimos que en esta clase íbamos a estar viendo algunos temas que son clave, fundamentales para poder compartir con otras personas pues un evangelio, las buenas noticias del reino del Eterno, pero completo, no como anteriormente lo hacíamos, que solamente nos enfocábamos en una parte. Ahora sí que sin mucho fundamento, sin mucho contexto. Entonces, para poder contar la historia completa, pues es necesario conocerla, aprenderla. Y en las últimas semanas hemos estado repasando, porque pues ya la mayoría la sabíamos, la historia de pues el pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel, y mediante la cual pues iban a venir todas las promesas de salvación y de redención. Y cuando queremos compartirle a una persona pues acerca de esto, tenemos que decirle que él va a formar parte, o tiene que formar parte de esta nación, que así lo declaran las escrituras, que tiene que formar parte del pueblo de Israel para poder obtener todas esas promesas. Y entonces les decía, en estas semanas ya algunos de nuestros hermanos participaron, nos compartieron información acerca de lo que sucedió con la nación de Israel una vez que se dividió. Y les voy a hacer unas preguntas breves. Voy a elegir a alguien y le hago una pregunta. A ver, hermana Leida, ¿con qué nombres se conocieron los dos reinos? Los nombres básicos, ajá. Las casas, ajá, o reinos. ¿Otro nombre? ¿Algún otro? Ok. Sí, está bien, que fue así: el reino del norte, el reino del sur, casa de Efraín o de Israel, y casa de Judá. Ajá, 10 tribus y 2, muy bien. Siguiente pregunta, Israel. ¿Cuántas tribus formaban parte de cada uno de los reinos? ¿Cuántas tribus? Ajá. 10. Ok. 10 y 2. ¿Y cuáles eran esas dos? Israel, Judá ¿y quiénes más? Los levitas y los levitas. ¿Ok? Muy bien. A ver, hermana Hilda, ¿quién fue el rey, el primer rey de la casa de Judá, y quién fue el primer rey de la casa de Efraín? ¿Jeroboam de cuál? No. Roboam del sur y Jeroboam del norte. No, hombre, no se les queda, ya lo vimos 3 semanas. A ver, una más difícil, Keila. ¿Cuántos años duró el reino del norte antes de ser, pues ya, ¿cómo se dice? Conquistado finalmente. ¿Cuántos años? Reino del norte. ¿No? Le paso la pregunta a su mamá. ¿Hermana Rosy? No. 200 años. Los voy a reprobar. A ver, hermana Asunción, ¿cuántos años duró el reino de Judá? ¿El reino de Judá? 200 el reino de Efraín, y el reino de Judá antes de ser conquistados por los babilonios, antes del exilio. ¿Cuántos años permaneció en función después de la división del reino? ¿Alguien sabe? 350 más o menos.
335, sí, 335. 335, 300. Los del equipo. A ver, siguiente pregunta. A Perla está contestando muy bien, ya lo salvó. Siguiente pregunta, a ver, hermana Teresita. ¿Quién fue el imperio que conquistó a las tribus del norte? A las del norte. Los asirios. Muy bien. Hermana Sirle, ¿quién fue el imperio que conquistó al reino del sur? Los babilonios. Muy bien. A ver, hermana Carlita, ¿quién es? Una difícil. Hermana Carlita, ¿quiénes fueron los imperios que conquistaron a lo largo de la historia al reino del sur? Después de los babilonios vinieron los... No. Persas y luego... Ok, muy bien. ¿Y luego? Muy bien, ok. Árabes, alemanes y todos los que nos mencionaron. Muy bien. A ver, última pregunta. Aceret, ¿dónde están las tribus del norte hoy? ¿Dónde diríamos que están en la actualidad? Muy bien. Ahí vamos. Y a ver, ¿qué me falta? A ver, el pastor, para cerrar bien. ¿Dónde diríamos que están las tribus del sur hoy, en la actualidad? La mayor parte está dispersa. Solamente unos pocos están en la tierra de Israel, que les dijimos la semana pasada, nos contaron que pues fue hasta el año, ¿qué año? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿En qué año fue que regresaron a tener una tierra como tal? Muy bien, hermana, en el 48. En 1948 la ONU, por toda la presión de lo que había sucedido con los nazis y el holocausto, les da una pequeña porción de tierra que se fue haciendo un poquito más grande cuando fueron ganando las siguientes guerras. Y bueno, ahí fue que comenzaron a regresar algunos a esa tierra y a estar ahí, pero se cree que es solamente una porción más pequeña la que está ahí que las que están en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay una gran concentración de judíos. Entonces pues todavía está ese llamado a regresar para ambas casas, ¿sí? Y las profecías pues todavía no se han cumplido para ninguna de las dos casas. Eso está todavía por suceder. Muy bien, bueno, no sacaron 10, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Pero ahí más o menos. Muy bien, bueno, decíamos entonces, y para cerrar este tema, que lo más importante cuando vamos a compartirle a una persona, ay, me mueve la mesa, es enfatizar el tema del pacto, ¿ok? Por eso recordamos toda la historia, para que nosotros podamos ver cómo a lo largo de la historia ese pacto se fue confirmando, se fue ratificando con pues algunos personajes principales que aparecen en la historia, y cómo ese pacto se extiende hasta nuestros días, para que la persona vaya siguiendo pues como que el mismo hilo, podríamos decir, y ver que todo lo que sucedió y está por suceder forma parte de ese mismo pacto, es una continuación, y que no son eventos aislados, ni es solamente historia, sino que todo está perfectamente conectado en las Sagradas Escrituras hasta nuestros días y lo que aún está por suceder.
Entonces, dicho esto, quiero nada más cerrar con unos aspectos principales o importantes, puntos importantes respecto a este pacto. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿todos entienden lo que es un pacto? ¿Sí? A ver, todos, muy bien. Entonces la hermana Angie nos va a dar su definición de pacto. Mi definición, pues es como un acuerdo, un trato, un compromiso. ¿Ok? Un acuerdo, un trato, un compromiso. Pues generalmente tiene que haber por lo menos dos partes que se van a comprometer, que van a hacer este acuerdo, este trato, contrato. Muy bien. Entonces dijimos que si queremos, siempre en esta semana hemos dicho que si queremos partir de algún punto, lo haríamos desde el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Que eso no se les olvide. Vamos a partir siempre de Abraham, ¿ok? De Abraham. Y de las promesas que el Eterno le hizo a Abraham. Ustedes ya saben que el Eterno le prometió, pero es importante que identifiquen cómo estas promesas se fueron cumpliendo y se les iban confirmando también a otros a lo largo de la historia y cómo estas promesas se iban transmitiendo. Y entonces el Eterno ya tenía en su mente, podríamos decirlo así, pues establecer una nación, el elegir para sí una nación. Pero mucho antes de que esto sucediera, diríamos siglos antes de que Israel llegara a consolidarse como una nación, es que el Eterno llama a Abraham. Entonces, esto ya era parte de un plan que iba a tardar, que iba a tomar su tiempo. Entonces a veces los pactos del Eterno los podemos ver como aislados o les digo como eventos que sucedieron muchos años después o con muchos años de diferencia, pero sabemos que pues para el Eterno el tiempo no tiene relevancia, digamos, el tiempo visto desde nuestra perspectiva. Entonces, pues todo lo que sucede sigue formando parte de ese mismo plan. Les decía, siglos antes de que Israel fuera una nación, es que el Eterno llama a Abraham para ese propósito. Y entonces el Eterno, pues sabemos, le hizo ciertas promesas a Abraham. Entre ellas, ¿cuáles son las más importantes, hermana Asunción? Pues le promete, ¿cómo lo vamos a resumir? Que iba a ser de él una gran nación. Ok, una gran nación. ¿Qué más? Ok, lo iba a bendecir. ¿Qué más? Se me fueron. Ok, que a través de él y de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué más? Y una tierra física. Entonces las promesas que el Eterno le hace a Abraham incluían bendiciones tanto, podríamos decir, espirituales como físicas, ¿okay? Porque también, pues les digo, llevaba promesas de bendición física que ellos iban a experimentar a través de una tierra, de recursos y todas estas cosas. Descendencia era algo físico, pero también espiritual. Estas promesas las encontramos pues a lo largo del libro de Génesis. De hecho, se dice que hay por lo menos 7 confirmaciones de esa promesa que el Eterno le hizo a Abraham a lo largo del libro de Génesis. 7 veces le confirma estas promesas y estas promesas se iban ampliando y se iban extendiendo. Y es importante entender entonces cómo desde Abraham hasta Yeshua sigue siendo parte del cumplimiento de esas promesas que se le hicieron a Abraham. Aunque Yeshua vino muchos años después, él seguía formando parte de ese cumplimiento. Él era una continuación de la promesa hecha a Abraham. Entonces, cuando ustedes le estén compartiendo a alguien, tienen que mostrarle que de tapa a tapa en las Sagradas Escrituras el pacto es el mismo. Que ellos no vean como que quiero una cosa, quiero otra cosa, se vayan borrando de su mente esa idea de que
tenemos un antes y un después, o que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ya nada más sino que todas pues la Biblia, las escrituras están perfectamente conectadas, y que desde Abraham a Yeshua podamos hacer esa conexión, y de Yeshua hasta nuestros días. Entonces, alguien que busque por favor Génesis 12 del 1 al 3, y por si quieren ir anotando los pasajes, si algún día necesitan consultar dónde están esas promesas, pues pueden escribirlo ahí. Entonces, Génesis 12 del 1 al 3 aparece las promesas hechas a Abraham. ¿Y quién me las va a leer? Vete de tu país, lejos de tu familia, lejos de tu casa, de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Muy bien, ahí encontramos pues algunas promesas, bueno, las promesas que el Eterno le hizo a Abraham cuando le dice que salga de su tierra y de su parentela, y bueno, estas estaban pues condicionadas a que Abraham también obedeciera lo que el Eterno le estaba ordenando. Y luego más adelante en Génesis 15, vamos ahí a adelantarnos a Génesis 15. ¿Me pasas mi Biblia, por favor? Me quedo acá. Es que encontramos precisamente este pacto como tal, esta alianza que el Eterno hace con Abraham. ¿Qué tipo de pacto hizo el Eterno con Abraham? ¿Alguien sabe? A ver, allá por atrás. Un pacto de sangre, ok. ¿Alguien aquí que nos platique en qué consistía un pacto de sangre? ¿Quién sabe? A ver, levante la mano. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe lo que es un pacto de sangre? ¿De qué se trataba? ¿En qué consistía? Levante la mano. ¿Quién no sabe? Ok. Todos los demás sí saben. Ok. Ah, bueno, ya vi ahí. Ok. ¿Tienen algo de duda? Bueno, el pastor nos va a decir. No, o sea, yo quería como pues proponer eso, o sea, creo que es un tema muy importante que todos debemos conocer y dominar, porque básicamente Yeshua dice, esta copa es el pacto renovado en mi sangre. Entonces, entender bien eso, hay tres pactos o tres formas. Uno es el pacto del umbral, que así se conoce, el pacto del umbral, conocer bien eso, cómo es, de dónde viene el pacto del umbral. El pacto del umbral tiene mucho que ver la relación del Eterno con Israel como esposo-esposa, porque el pacto del umbral es como el pacto del matrimonio, tiene que ver con el pacto de sangre. El pacto de las mitades, que es el que físicamente hizo Abraham con el Eterno, y ese está registrado en la Torah. Y el pacto de sangre, obviamente, que menciona Yeshua. Entonces, creo que esos tres temas son bien importantes, que los investiguemos, que los conozcamos, que los tengamos por escrito y que tengamos manera de compartirlos, de explicarlos, porque la gran mayoría, ahorita que preguntamos, la gran mayoría del cristianismo no entiende nada del pacto. Entonces es bueno que podamos decirles, mira, esto es un pacto de sangre. Si tú eres un creyente en Cristo, como le dices, pues debes de conocer. Okay. ¿Qué es un pacto de sangre? Entonces, son tres. Muy bien. Creo que usted tiene un material respecto a eso. Sí. Bueno, no sé si solamente viene el pacto de sangre. Tengo el pacto de sangre y el pacto del umbral. El pacto de las mitades, pues ese está ahí. Está en las escrituras, bueno, está en sí, pero no se explica. Yo lo he explicado varias veces. En predicaciones he explicado cómo se llevaba a cabo el pacto de las mitades. Okay. Los otros no, porque otros es más largo. La explicación es más larga, el pacto de sangre y el pacto del umbral. Eso sí se requiere más tiempo. Más tiempo.
bueno, pues podemos revisar el estudio y traerlo la próxima semana, porque precisamente pues estamos hablando acerca de un pacto. Entonces vemos ahí que el Eterno hizo un pacto con Abraham, lo tenemos en el capítulo número 15, y ese pacto con Abraham consistía en, como ya nos está diciendo el pastor, en mitades. ¿Y qué se hacía? A ver, vamos ahí al verso 9, y dice, él le respondió, tráeme. ¿Qué tenía que llevar Abraham, hermanos? Un becerro. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Ok. Bueno, dependiendo de la versión, como que traduce diferente, porque una decía palomino, Pichón. y dice pichón, entonces como que un ave joven, como dice, una tórtola dice aquí, creo que otros dicen paloma, un cordero, una cabra, una novilla, y otros vi que decía un becerro, algo así. Entonces dependiendo de la traducción cambia un poquito, pero bueno, consistía en llevar estos animales. ¿Y qué se les tenía que hacer a los animales? Ahí en los siguientes versos. Cortarlos con la mitad. Sí, un apunte ahí de que, o sea, esto ocurre mucho antes de que el Eterno dé las ofrendas, el tema de las ofrendas, ¿verdad? En la Torah. Y pues lo que podemos ver ahí es que están todos los animales, o sea, todos los que se iban a ofrecer en ofrendas en el templo. Abraham tuvo que presentar todos. Es una ofrenda completa. Sí. Desde lo que daban, digamos, los ricos, alguien que tenía mucho dinero pues ofrendaba un novillo, que es un toro, y hasta la ofrenda del pobre, que era una tórtola. Pues Abraham tuvo que tener Todos. Y algo leía un comentario, pues no sé si es 100% cierto, respecto al significado de cada uno de estos animales, que de alguna forma están representando a Yeshua. Decía un comentario, cada uno distintos aspectos del Mesías. Entonces hay mucha profundidad acerca de esto, pero bueno, vamos a decir que entonces los animalitos tenían que cortarse a la mitad y luego se ponían así partidos en dos. Y esto era algo común. En Jeremías 34, versos 18 al 20, se los voy a leer. Dice, haré que los hombres que traspasaron mi alianza y que no han cumplido las palabras del convenio que hicieron en mi presencia sean como el becerro que cortaron en dos partes para pasar en medio de las mitades. A los oficiales de Yahudá y de Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a todo el pueblo del país que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré a sus enemigos, a los que buscan sus vidas. Sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Entonces, esto que aparece ahí en Jeremías, se los leo para comentarles que pues en esos tiempos antiguos era pues una costumbre realizar pactos de este tipo, en donde los animales se cortaban en mitades y luego ambas partes tenían que pasar por en medio de esas mitades de animales cortados. Y pues se dice que se decía que si alguna de las dos partes no cumplía con lo que se estaba acordando, con la alianza que se estaba haciendo, que el Eterno le hiciera como a los animales que estaban ahí partidos. Y por eso ahorita vemos ahí en Jeremías que dice el Eterno que les iba a suceder lo mismo que a los becerros por los que habían pasado, a la mitad. Entonces vemos que el Eterno está haciendo un pacto con Abraham de este tipo, en el que tuvo que cortar en dos cada animal. Y luego, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Pasó Abraham por en medio de los animales o no? No, ¿ok? Ahí vemos más tarde que Abraham estaba ahí listo. Incluso las aves empezaron a llegar, ya se querían como que comer a los animales porque ya pues estaba avanzando la hora y pues no se había llevado a cabo esta alianza. Pero más bien lo que el Eterno hizo es que cuando se puso el sol, ¿qué le pasó a Abraham? Se quedó dormido. Sí, se quedó dormido y entonces
el Eterno viene. Ahora sí, dice que apareció un horno humeante y una antorcha llameante que pasaba por entre las mitades. Entonces el Eterno mismo está pactando sin necesidad de que Abraham lo hiciera, porque pues sabemos que Abraham pues era un ser humano, entonces podía no cumplir con su parte. Y el Eterno, esta promesa, este pacto tan grande que se está haciendo, que iba a tener un impacto sobre toda la humanidad, o sea, necesitamos comprender la importancia de esto que está sucediendo, el pacto que es trascendente. Entonces el Eterno no iba a poner este pacto como en manos pues de un ser humano, un humano, sino que Él está pactando, podríamos decir, sobre sí mismo, sobre quién es Él, sobre el Eterno mismo. Y entonces ahí sí sabemos que el Eterno pues no iba a fallar a esa alianza. Entonces ya no iba a depender de Abraham, sino que el Eterno está como jurando por sí mismo que esto que él pues las promesas que el Eterno estaba haciendo con Abraham y este plan iba a ser pues para siempre, porque el Eterno no cambia y el Eterno no falla a sus pactos y a sus promesas. Entonces este pacto es el que se hace con Abraham. Aquí se menciona pues la alianza que el Eterno está haciendo. Dice, en aquel día, verso 18, Yahweh hizo una alianza, un pacto, un convenio, un contrato, podríamos decirlo así, con Abraham. Y en el capítulo número 17, el Eterno confirma nuevamente las promesas y le da la señal de circuncisión como una señal de esta alianza que el Eterno había hecho con Abraham, y le confirma las promesas y le dice nuevamente que pues estaba estableciendo una alianza con él, que iba a ser el padre de una multitud, que iba a darle una multitud de naciones, que iba a ser muy fértil, que de él iban a salir otras naciones. Le confirma la alianza. Y luego, pues sabemos que este pacto se transmitió a través de una línea, pues a través de una familia. Era una línea ahí genealógica, de descendencia. Y podemos ver que en Génesis 26 es donde se le confirma ahora este pacto, pero a Isaac. Y el Eterno le dice: reside en esta tierra, Génesis 26:3, y yo estaré contigo y te bendeciré. Te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje. Esa es la confirmación hecha a Isaac. Ahí está, la misma promesa se le confirma a Isaac. Se está transmitiendo este pacto a través de esa línea genealógica que el Eterno estableció. Entonces, Abraham, Isaac, y luego este pacto se le confirma también ¿a quién? A Jacob. Esto que les leí fue Génesis 26, versos 3 y 4. Y en Génesis 27, verso 26, es donde vemos que Isaac bendice a Jacob. Y pues Jacob le da esta bendición también: que Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos sean los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Se le está confirmando ahora el pacto, o sea, le está transmitiendo esa bendición, esa alianza a Jacob. Y luego
¿A quién se transmite el pacto, hermanos? Jacob, Efraín. ¿a quién? A los hijos de José. Pues a sus hijos. ¿Y dónde podemos encontrar en las Sagradas Escrituras esa confirmación del pacto a los hijos de Jacob? ¿Dónde creen ustedes que podemos ver estas bendiciones para los hijos de Jacob? ¿En qué parte de la escritura? Ajá, ¿en qué parte? Ya vimos la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, y luego dijimos de Jacob, ¿a quién se le transmite? A sus hijos. ¿Y dónde encontramos esa confirmación? ¿Mande? Ajá, muy bien. Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 49, es donde vemos lo que se conocen como las bendiciones de Jacob a sus hijos. Entonces, sabemos que algunos hijos obtuvieron una bendición mayor, podríamos decir, pero más que una bendición, es una confirmación de lo que el Eterno ya le había dicho a Abraham, ya le había dicho a Isaac, ya le había dicho a Jacob, y ahora él está transmitiendo ese pacto, esa alianza a sus hijos. Por ejemplo, a Judá. ¿Qué le dice a Judá? Tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse su presa, se agazaja como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones comprarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Muy bien, entonces ahí sí se le está dando una bendición a Judá, pero más que eso es una confirmación de lo que el Eterno ya le había prometido a Abraham, de que uno de sus descendientes, pues de que de él vendría el Mesías, que sería uno de sus descendientes. Eso es lo que se le está confirmando ahí. Y también tenemos una bendición o una confirmación de este pacto, pues con el resto de los hijos, pero también especialmente ¿con quién? Con Yosef, así es. Con Yosef, porque sabemos que pues a él principalmente se le habla la parte de la promesa que se le había hecho a Abraham respecto a la gran descendencia, a que iba a ser muy fecundo él y pues posteriormente los hijos también a quienes Jacob pues adoptó como sus hijos, principalmente Efraín. Entonces acá también está la confirmación de esa promesa respecto a lo de la gran descendencia que se le había prometido a Abraham. Y luego pues ese pacto el Eterno lo confirma más tarde a través de Moisés, pues con la nación como tal, ya como un pueblo, con el pueblo de Israel que sale de Egipto. ¿Y cuál sería la confirmación del pacto que el Eterno hace con Israel? ¿Dónde la encontraríamos? ¿O cuál sería esa confirmación? ¿Mandé? Pues sí, en el Sinaí, con la entrega de la Torá. Vamos a leer, Éxodo 34. Éxodo 34. Yo les voy a leer. El verso número 10, 34:10, ¿ok? Dice, mira, yo hago una alianza, dice mi versión. ¿Cómo dicen sus versiones? Un pacto. Un pacto. Ajá. Delante de todo tu pueblo haré maravillas como no se han producido en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo que está contigo verá cuán tremendas son las obras de Yahweh que yo realizaré para ti. Fíjate bien en lo que te ordeno hoy.
Yo expulsaré de delante de ti a los emoritas, los kenanitas, los hititas, los perecitas, los hiwitas y los jebusitas. Cuídate de no hacer alguna alianza con los habitantes del país contra el cual estás avanzando, no sea que resuelten una trampa en tu medio. Debes derribar tus altares, romper sus pilares y cortar sus postes sagrados, porque no debes adorar a ningún otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No debes hacer una alianza con los habitantes del país, porque cuando ellos se apasionen tras sus deidades y sacrifiquen a sus deidades y los inviten a ustedes, ustedes comerán de sus sacrificios. Y cuando ustedes tomen de entre las hijas de ellos esposas para sus hijos, las hijas de ellos se bocarán que los hijos se apasionarán tras sus deidades y provocarán que los hijos de ustedes se apasionen tras las deidades de ellas. No se harán deidades fundidas, celebrarán la fiesta de Matzot. Bueno, ahí está la celebración de las fiestas. Viene el Shabbat, 6 días trabajarás. En el verso 21 observarás la fiesta de Shavuot. 3 veces al año se presentarán. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio. Con nada le doy. Están algunas indicaciones para celebrar las fiestas. Y dice el verso 27, y Yahweh le dijo a Moshe, escribe estos mandamientos, porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza. ¿O cómo dicen sus versiones? El 27. Un pacto. ¿Un pacto con quién? Contigo y con Israel. Con todo Israel. Mi versión dice contigo y con Israel. Entonces el Eterno transmite, nuevamente se transmite ese mismo pacto de protección, de descendencia, de que el Eterno iba a librarlos de sus enemigos, a bendecir a quienes los bendijeran y maldecir a quienes los maldijeran, con Moisés y con el pueblo. Ahí está la confirmación del mismo pacto. El pacto que se le hizo a Abraham, se confirmó a Isaac, se confirmó a Jacob, se confirma a los hijos de Jacob, ahora a sus descendientes, pero ya como una nación, y a Moisés. Ahí está, es el mismo pacto. Y luego, años más tarde, pues ya aprendimos la historia, ya vimos lo que sucedió, que más tarde quisieron un rey, y podemos ver cómo el Eterno ratifica nuevamente o confirma ese mismo pacto, pero ahora con su siervo David. En 2 de Samuel, vamos a ir un poquito más adelante ahí en la historia, 2 de Samuel capítulo 7, y les voy a leer los versos entre el 8 y el 16, y dice: dile a mi servidor David que así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Verso 8. Yo te tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras gobernante de mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has andado, y he eliminado a todos tus enemigos delante de ti. Además, yo te daré un gran renombre como el de los más grandes hombres de la tierra. Yo estableceré un hogar para mi pueblo Israel y lo plantaré firme para que habite seguro y no tiemble más. Los malvados no volverán a afligirlo como en el pasado. Desde el día en que nombré capitanes sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Yahweh te declara que Él, Yahweh, establecerá una casa para ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, uno de tus propias entrañas, y afirmaré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando haga mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales, pero nunca retiraré de él mi favor, como lo retiré de Saúl, a quien quité para hacerte lugar. Tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti. Tu trono se establecerá para siempre. Entonces ahí vemos cómo el Eterno está confirmando el mismo pacto, pero ahora con David. ¿Y por qué decimos el mismo pacto?
Pues, ¿qué relación tiene esto que acabamos de leer con las promesas que se le habían hecho a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas? ¿Cuál es la relación con esto que acabamos de leer? ¿Qué similitudes encontramos en las confirmaciones que se hicieron anteriormente y lo que vemos aquí? ¿O cuál es la relación principalmente? Ahí, en lo que acabamos de leer, versos del 18 al 16. ¿Por qué decimos que es una confirmación? A ver, piense. ¿Qué se le está prometiendo a David en esto que acabamos de leer? Ok, una tierra. ¿Qué más? Ok, protección otra vez. Que él iba a protegerlo de sus enemigos. Podríamos decir, pues maldecir a quienes los maldicen. Un reino, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas encontramos aquí en estos versos que ya se habían mencionado en las promesas anteriores? Ya dijeron, una tierra, protección, un reino, ¿y qué más? ¿Qué es lo más importante que nos falta? Un descendiente que a través del cual David iba a reinar para siempre, y ese descendiente es Mashiach, ¿ok? ¿Y a quién acabamos de leer ahorita? El pastor no lo leyó, que se le hizo específicamente esa promesa. A Judá, ¿verdad? Como parte de la confirmación de este pacto a los patriarcas, a Judá específicamente se le promete esto que estamos viendo aquí, que se le está confirmando a David. Entonces vemos que todo está perfectamente relacionado, que el Eterno lo que estaba ahí pues era haciendo alianzas entre una familia y sus descendientes, y el pacto vemos cómo llega hasta acá, hasta David, pero sigue siendo el mismo pacto. Los pactos, el pacto que el Eterno hizo con Abraham no se anula, sino al contrario, se va confirmando con sus descendientes y pues se va enriqueciendo, se va expandiendo y teniendo un mayor alcance, de mayor bendición. Entonces esto es un pacto perpetuo, y eso es algo que tenemos que enfatizar bastante. ¿Sí? Y es un pacto eterno que viene desde Adán y Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, vamos a hablar con el tema de la semejanza. Y luego Adán, después de tanto dijo que yo conocí tu esta de la palabra de Dios, tú vas a ser, que era su imagen de semejanza. Y de parte de él vienen nosotros llamamos antediluvianos, que ninguno haya llorado en el Señor, más que en la Lamec, y haya llorado en Noé. En Noé dijo, aquí estoy. Luego de ahí se pasó a Shem, principalmente porque Cam se fue a la área de África y Jafet a la área de Europa Norte. En Shem tenemos dos descendientes. Por medio de Aram tenemos a que era normalmente, y por medio de Anactapa tenemos a Abraham. Abraham fue el patriarca. De ahí continuó con Isaac. Luego Jacob, las tres tribus, la formación de Judá y todos los descendientes, y llegamos a Israel. Entonces, de Adán a Abraham son 14 generaciones, de Abraham a la deportación de Babilonia, 14 generaciones que encontramos, de la deportación de Babilonia a David, somos 14, y de David a Jesús, somos 14. Ahorita no sé qué. Quiere llamar a todos estos a un hombre en nombre de la justicia. Por todo hombre en nombre de la justicia. Todos que perdonaron a Dios se le llama perdón de la justicia. A todos ellos Dios lo reconoció como una familia que viene de Adán. Por eso les mandé en el Facebook, les mandé ¿Sí? a Jesús a partir de ahí. Pero todo el pacto es un pacto eterno que Dios trae desde su resurrección hasta ahora. Sí, así es. Bueno, alguien ayúdeme por favor a buscar
Deuteronomio 1, verso 10, y otra persona, Primera de Reyes 4, versos 20 al 21. Deuteronomio 1, 10, y otra, Primera de Reyes 4, 20 al 21. ¿Sí? Yahweh, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y he aquí, os sois como la multitud de las estrellas de los cielos. Muy bien. Entonces ahí está hablando de pues los tiempos de Moshe, cuando pues Israel ya era una nación, y dice que el Eterno los había multiplicado, ¿cómo, hermanos? Como las estrellas del cielo. ¿Y a quién se le había dado esa promesa? A Abraham. Entonces la promesa, el pacto, vemos ahí que el pacto estaba vigente y se seguía cumpliendo siglos más tarde, cuando pues ya estamos en tiempos de Moisés, muchos años después, pero ahí estaba la promesa, el pacto vigente. Y Primera de Reyes 4, 20 al 21. ¿Sí? Muy bien, ahora ya estamos en tiempos de Salomón, ¿okay? Ya en el tiempo de los reyes, y dice que Israel era, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se ha multiplicado? Como la arena del mar, así es. ¿Y a quién se le prometió esto? A Abraham. Entonces ahí está toda la conexión y las confirmaciones del mismo pacto con Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moshe y la nación de Israel, y pues años más tarde con David y cómo pues el pueblo se multiplicó así como el Eterno le había prometido a Abraham. Entonces esa promesa que se le hacía a David, sabemos que pues fue, podríamos decir, interrumpida, porque pues los reyes que siguieron ya no hicieron lo bueno delante de los ojos del Eterno. Entonces eso nos lleva a que David fue, digámoslo así, el único rey de Israel, y eso lo conecta directamente con Yeshua, que va a ser pues David el único rey que tuvo, y luego Yeshua el último y el rey pues para siempre. Entonces, el hijo de David, tal cual, el hijo de David, así es. Entonces sí, me gustaron estos versículos y quería compartírselos, donde se usan exactamente las mismas frases que formaban parte de la promesa original hecha a Abraham, para que veamos cómo pues el pacto seguía vigente, y no solamente en tiempos de David, sino que pues obviamente si vamos hasta Yeshua, con el cumplimiento de estas promesas o la continuación de la promesa, sabemos que pues Yeshua pues fue un judío que formó parte de la simiente de Abraham, y a través del cual pues se iba a cumplir esa parte de la promesa en que todas las familias de la tierra serían benditas. ¿De qué forma se cumple esta promesa? A través de Yeshua, pero ¿por qué? ¿A todos los que qué, perdón? Ok. ¿Cómo se cumple esta parte? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo explicaríamos cuando nos digan de qué se trataba esa parte de que todas las familias de la tierra iban a ser benditas? ¿Es por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo cumple Yeshua esta parte de la promesa? Ok, muy bien. ¿Mande? Porque él cumplió con lo que necesitaba la humanidad para hacer esa broma. Él cumplió pagando nuestras deudas. Así es. Vamos a leer, por favor, Hechos 3, 25 al 26. Hechos 3, 25 al 26. ¿Quién lo busca? Y lo lee. Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con
hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Muy bien. Entonces fue a través de su sacrificio. Y ahí Pedro les está compartiendo en este discurso cómo esta promesa que se le hizo a Abraham, que por un descendiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, Pedro mismo les explica. El cumplimiento es Yeshua, su sacrificio, y que a través de su sacrificio ustedes pueden ser perdonados de sus pecados, de sus faltas, que a través de eso ustedes pueden apartarse de sus maldades. Entonces ahí Pedro les da la explicación de cómo se cumplió esto en la persona de Yeshua, a través de Yeshua. En Gálatas 3, ya para concluir con lo que vamos a aprender el día de hoy, Gálatas 3, les voy a leer algunos versos. Verso 8 dice: y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ahí es donde podemos hacer las conexiones de que la salvación y la justificación de los gentiles, como dice acá, ya le había sido anunciada a Abraham. Y ahí está la conexión desde Abraham hasta nuestros días. Se le anunció: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Y luego los versos, por ejemplo, el verso 16 dice: ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mashiach. Y versos 28 y 29 dice: ya no hay ya judita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua, y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de ¿quién, hermanos? Verso 29. De Abraham y herederos de Jacob. Ajá. Y dice otra vez, verso 28, y ya no hay ya judita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua, y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Entonces, las mismas escrituras conectan en estos libros que están, pues, en lo que se conoce como Nuevo Testamento, están conectando la promesa hecha a Abraham con Yeshua y con con el sacrificio de Yeshua y la salvación que podemos obtener a través de Yeshua. Pero eso sí, dice, cuando tú eres de Mashiach, vienes a formar parte de la descendencia de Abraham. Y siento que es en ese punto en el que pues muchos en su predicación de evangelio se pierden y no enfatizan ese punto. Nada más dicen: bueno, sí, tú ya te convertiste a Cristo y todo eso, pero no enfatizan el punto de que te conviertes a Mashiach, y como te conviertes a Mashiach tienes que venir a formar parte de la descendencia de Abraham. Eres injertado en el olivo, como dicen otros pasajes, pero vienes a formar parte del pueblo de Israel, vienes a formar parte de esta familia. Y entonces pues todo toma sentido, que si en algún momento las tribus pues ahorita fueron dispersas y todavía se encuentran en todos los rincones del mundo, fue también con un propósito que el Eterno utilizó para bien, y para que esa pues palabra, ese mensaje pudiera llegar hasta nosotros, pero no para convertirnos en comunidades o iglesias o religiones distintas a lo que el Eterno ya había establecido, que es una nación y un pueblo. Entonces te conviertes a Mashiach y vienes a formar parte de la descendencia de Abraham, con todo lo que esto pues representa y conlleva. Entonces es esa parte en la que
en el evangelismo tradicional que se hace no enfatizan. Nada más te convertiste, ya lo aceptaste en tu corazón, ya lo tienes en tu corazón y ya. Pero no se hace un énfasis en que estás siendo o debes ser injertado en Israel, que ya eres un descendiente de Abraham y dice heredero conforme a la promesa. Entonces, todos esos pactos, bueno, todo ese pacto y todas las confirmaciones, porque es un mismo pacto, es el mismo que viene a tener su cumplimiento cuando Yeshua dice precisamente que su sangre era pues el nuevo pacto, o más bien un pacto que se estaba renovando a través de su sacrificio y de su ministerio y de lo que él vino a hacer acá en la tierra. Entonces era también, él estaba confirmando y estaba dando cumplimiento al mismo pacto del que hemos venido hablando. Ese pacto que se hizo con Abraham, que se confirmó con Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, el pueblo, David, llega hasta Yeshua, siendo Yeshua una continuación de ese pacto, un cumplimiento de ese pacto, y a través de Yeshua es que nosotros venimos a formar parte de la familia de Abraham, esa familia de la que hemos venido contando la historia, y a lo largo de 2 o 3 semanas la conexión llega hasta nosotros, porque a través de Mashiach tú tienes que venir a formar parte de esa familia, de esos descendientes. Eres un descendiente de Abraham, no quizá por sangre, sino a través de Yeshua. Por eso aquí dice pues que ya pues no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque ya no es una cuestión pues propiamente de ADN, aunque muchos sabemos y ya platicaron aquí que sí podemos ser descendientes, que los judíos que migraron acá, sí, pero no se trata de una cuestión de sangre, sino ya de una cuestión de lo que el Eterno le dijo al pueblo, que ellos cuando hacen un pacto con ellos, les dice, ustedes tienen que obedecerme. Ya se trataba de obediencia. Para que ellos permanecieran dentro del pacto, tenían que permanecer obedientes. Entonces, a través de Yeshua y de que nosotros permanezcamos y cumplamos lo que está escrito en ese pacto, cumplamos con la parte que nos corresponde, pues venimos a formar parte de esa familia. Y ahí es donde se puede hacer la pregunta a las personas, como cierra Joseph Sánchez su estudio. Creo que dice algo así como, ¿formas parte de esa familia? Y tú eres parte de esa familia, porque él lo cuenta como la historia de una familia. Y pues si lo ves así tal cual y lo demuestras con las escrituras y vas guiando a la persona por esa línea, pues la respuesta debiera ser que sí formo parte, así como lo estoy viendo aquí, formo parte. Entonces, formar parte de esta familia, ¿qué implicaciones tiene? Y ahí es donde vamos a entrar a enseñar todos los demás temas que son pues los fundamentos de nuestra fe. Pero primero la persona tiene que llegar a comprender que él forma parte de Israel, de esta familia, de este pueblo, esta nación que el Eterno eligió para entregarles todas las promesas, la revelación, y tareas importantes que ellos tenían que llevar a cabo. Entonces eso es en lo que nos debemos centrar, en guiar a la persona hasta este punto en donde se dé cuenta que no hay otro camino, que forma parte de Israel o debe formar parte de Israel. Y les digo, ya después vendrá la enseñanza de las implicaciones que esto tiene, y pues qué es lo que tienen que hacer para permanecer dentro de esta familia, de este pueblo, dentro de pacto. Pero esto es más que nada lo que pues quería enfatizarles el día de hoy, que cuando contemos esta historia y lo que estamos aprendiendo no es nada más por sabernos la historia, por sabernos datos históricos, porque pues, yo me sé toda la historia aquí, todos los capítulos, no es con ese propósito pues propiamente, sino con el propósito de poder guiar a la persona a entender cómo el Eterno hizo un pacto con un hombre, se transmitió y llega hasta nuestros días, para poder guiarlo y enfatizarle esos puntos importantes
irlo guiando por esa línea de un pacto y que ese pacto llega hasta Él. Entonces, este es el propósito. Podemos aprender más acerca de los pactos, como dijo el pastor. Vamos a revisar también el material que él tiene, que considera muy importante que lo estudiemos y que lo conozcamos. Yo tampoco los conozco así como al 100%, que yo recuerde, pero lo vamos a revisar porque es muy importante. Ya nos damos cuenta que pues el tema del pacto es fundamental en las Sagradas Escrituras y por eso pues debemos conocerlo. Entonces vamos a estudiar quizá la próxima semana el tema, el material que dice el pastor. Yo después de esto, pues con los temas que habíamos anotado, era después de esta historia y que llegamos a Yeshua, seguía lo de la restauración de la identidad de Yeshua, porque ya llegamos hasta Yeshua, ya conectamos a Abraham con Yeshua, ya vimos toda la historia, pero ahora pues es importante entender y conocer realmente, o bueno, que la persona conozca los aspectos principales acerca de la identidad correcta de Mashiach. Entonces, quizá la semana que viene veamos el tema del pacto, no sé si lo terminemos o no, si no, pues hasta que lo acabemos, y luego ya vamos a seguir con los temas de restaurando la identidad del Mesías, que sería lo que seguiría en un orden así para compartirle a una persona. Les digo, ya lo llevamos de Abraham hasta Yeshua y ahora sí, bueno, pero tienes que conocer realmente a Yeshua, o pues por lo menos estas cosas básicas, como es el nombre, su ministerio, por qué vino, es su fecha de nacimiento, todos esos temas, sería lo que estaríamos viendo en las siguientes semanas. Entonces, pues para que tengan más o menos una noción, o si quieren investigar algo al respecto, eso es lo que seguiría así en un orden para poder compartirle a alguien. Y bueno, pues con eso vamos a concluir el día de hoy. Dice la hermana Poli, ¿te gustaría ser parte de esta familia? Yo creo que así termina el tema, o ella nos está haciendo la pregunta de cómo podemos concluir. ¿Te gustaría ser parte de esta familia? Pues gracias a Perla y a la hermana Ketita que estuvieron participando. Aquí el pastor nos puso el texto donde Moisés baja con las tablas, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ajá, y que todo el pueblo... Es que ahí Moisés hace el papel de las Ah. animales, parte por la mitad y lo sigue pasando. Ah, ok, sí. Es como otra percepción de la persona. Ah, ok. Es Éxodo 24. Éxodo 24 dice, Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales. Ah, bueno, más arriba. Luego envió unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y sacrificar toros como ofrendas de paz. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. O sea, ahí está un pacto, sí, hecho con el pueblo, un pacto de sangre que se confirma ahí. Dice pastor que es Éxodo 24 del 4 al 8. Entonces ahí vemos como todas las Sagradas Escrituras se tratan de un pacto. Por eso es tan importante este tema y que sepamos guiar a las personas, unirlo, saber los puntos más importantes, los puntos claves de este pacto. Entonces, pues si algo todavía no se les olvida o algo, síganlo repasando. ¿Alguien levantó la mano? Sí, que a veces a la gente que me dice, pero no soy israelita, no soy
Sí, cuénteles la historia, hermano. Ahí brevemente cuénteles la historia de una familia. No, pero breve. Sí, acuérdense, tenemos que saber contarlo también, pues breve. Aquí obviamente nos tomamos 2 clases, pero no se trata de eso. Por eso dijimos, ¿qué temas van a estar? Pues así. Por eso vamos a partir. Abraham y los descendientes. Moisés en el desierto, luego el pueblo quiere un rey, luego el reino se divide. ¿Y qué pasó con los reinos? Y luego ya, llegamos hasta Yeshua. Pero así breve, en 3 minutos, ¿no? Sin tanto detalle. Y pues bueno, pues síganlo practicando ahí en sus casas. ¿Cómo lo harían? Compártanse ahí entre ustedes. Cuéntense la historia otra vez así rápidamente para que ya se les quede ahí bien fresca, ya no se les olvide. Bueno, gracias hermanos que estuvieron aquí. Gracias hermana Ketita, hermana Poli, Perlita y pues no sé quién más esté, que no los veo. A ver, los hermanos se van a despedir de ustedes. Ahora sí. Shalom, Ahí está. shalom, hermanos. Nos vemos más tarde. Bye bye.